grupo sobre consejos y equipos ejecutivos en las organizaciones sociales y también algo acerca de voluntarios, del manejo del voluntariado dentro de una organización social. Lo que les voy a decir es, pues realmente la experiencia de 35 o más años en algunas instituciones en donde he participado, iniciando por la institución principal en donde trabajé muchos años y en otras más donde he sido voluntario. Este tema lo organicé junto con el ingeniero Alfonso Marín Jiménez, alguien que probablemente ustedes lo conozcan, es una persona, un líder en el sector educativo, y él y yo pues paseamos por varias partes en México promoviendo este tema, así que me lo conozco, me apasiona y me da mucho gusto compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Los consejos es el primer tema, el segundo equipos ejecutivos y el tercero sobre voluntarios. Platiquemos algo sobre un consejo. En realidad todas las instituciones de alguna u otra forma tienen un consejo porque finalmente el consejo es el que formó la institución o fue invitada durante la vida de la institución, durante el transcurso del tiempo, para formar parte de este grupo que finalmente es el que delinea los límites y es responsable de la misma institución. El consejo de una organización, por cierto, pues se da en muchas formas. Hay ocasiones en que las organizaciones surgen muy espontáneamente y probablemente el consejo está formado por dos personas o un matrimonio, un grupo de amigas, un grupo de amigos, en fin, hasta ser a veces instituciones ya grandes, de tamaño, de volumen, que ya tienen consejos más sofisticados, más estructurados, pero finalmente el consejo es quien es, al ratito lo vamos a definir. El consejo tiene también una herramienta importante con ellos, que es el voluntariado. Inclusive, pues de alguna manera puede obviamente concluirse que parte del voluntariado está en el consejo mismo, porque el consejo está generalmente integrado por voluntarios. Es muy importante para las instituciones aprender a fortalecer esa relación entre consejeros, donantes y voluntarios. Yo diría que son tres partes importantes en un triángulo, que son los consejos, los donantes y los voluntarios. Si alguien de aquí podría decir, ¿y el equipo ejecutivo? Bueno, pues naturalmente que también, pero el equipo ejecutivo es el que finalmente administra toda esa relación. ¿Para qué? Aquí está la flechita, ok. ¿Por qué es importante una buena relación con un consejo? Pues para propiciar un ambiente de colaboración y compromiso mutuo. Si estuvieran en conflicto los equipos ejecutivos y los consejos, pues en vez de relación de compromiso, habría una relación de estira y afloje, una relación que no haría caminar hacia adelante a la institución. Entonces, por eso es importante que propiciemos un ambiente correcto y que haya una responsabilidad compartida entre las dos partes. Las dos partes son responsables, tanto el equipo ejecutivo como el consejo son responsables de la institución, aunque el responsable mayor obviamente es el consejo. Y a veces, interesantemente, los dos papeles están unidos, porque hay muchas ocasiones en que el mismo equipo ejecutivo está presidido por el mismo presidente o por un consejero de la institución. Así que, bueno, de una forma u otra, la responsabilidad siempre es compartida. Los consejeros suelen ser la voz de la institución. Y como son la voz de la institución, lo conveniente es nombrar un consejo diverso, aunque también sea de afines. Ahorita lo explico, pero también me gustaría explicar que si alguna de las instituciones que nos acompañan hoy no tienen un consejo estructurado, esta presentación sirve para que lo vayan formando. Es importantísimo en una institución para poder crecer tener un consejo estructurado, sólido, que tenga cierta técnica, que tenga procesos instituidos, que de alguna manera tenga comunicación, porque si los consejeros son nada más al ahí se va, pues así va a ser la institución, lamentablemente. Pasa igual en los equipos ejecutivos. Si el equipo ejecutivo es improvisado, pues evidentemente los resultados no van a ser muy sólidos. Entonces, quizá ya llegó la hora para muchos de nosotros de tener un pensamiento primero y una acción posterior. El pensamiento es que tanto nos interesa la institución como para dotarla de un consejo y de un consejo estructurado, sólido, y que tanto nos interesa también para dotarla de un equipo ejecutivo adecuado. Aquí lo primero sería esta reflexión. Nombrar un consejo que sea diverso quiere decir, miren, es conveniente que en una hojita de papel pongan quiénes son los nombres de los consejeros y después sus puestos o sus cargos o en qué se ocupan.
Y mientras estén más diversificados, mejor. Por ejemplo, un consejo ideal sería alguien de una institución financiera junto con alguien de una institución comercial, junto con alguien de una empresa de bienes raíces, junto con alguien de una empresa de desarrollo humano, en fin, que haya cierta diversidad. A no ser que se esté hablando de una institución para mejorar, por decir algo, la vida de los empleados bancarios, pues sí se podría pensar que están los de Citibanamex, como los de Santander, como los de BBVA, en fin, pero en realidad la mayoría de las instituciones deben ser diversas y los consejeros o los consejos van a ser mejores mientras más diversos sean sus integrantes, pero afines también. ¿Qué quiere decir afines también? En un mismo nivel de actuación. Para los consejeros, y esto hay que decirlo desde el principio, es más fácil la participación si están entre pares. Y entre pares quiere decir directores, bueno, pues entonces que sean todos de nivel dirección. Si son gerentes, bueno, pues que sean todos de nivel gerencial. Si son, pero siempre es importante porque sus temas de conversación entre ellos mismos, la manera de enfocar la vida, la manera de verla, siempre tiene que ver con el mundo en el que te desempeñas día con día. Y tiene que haber tiene que haber una mejor relación entre ellos mismos. Desde luego, para promover una relación entre ellos mismos, hay que contar con un nivel de jerarquía similar y de intereses similares entre ellos. Digo, esto no es exactamente muy forzoso, pero es recomendable. Una combinación adecuada de, de empresarios y líderes ocupados en su campo de acción es lo ideal. Empresarios, líderes que estén ocupados. Además, la realidad es que a los consejeros les llama más la atención y están más a gusto cuando las personas que están al lado de ellos están compartiendo narrativas similares. Yo he tenido muchas experiencias en consejos en donde luego es difícil la comunicación porque uno de un lado de la mesa está compartiendo con otro que probablemente no tiene los mismos intereses o los mismos valores. Alguien piensa que se debe respetar la vida, por decir algo, y al otro puede ser que le dé exactamente igual. Pero además puede ser que uno sea director general y el otro es gerente de un área y entonces van a empezar a tener una cierta incompatibilidad de conversaciones. Cuando tengas la manera de estructurar un consejo en donde todos de alguna manera tengan cierta interés similar entre ellos y un nivel de jerarquía más o menos similar, la cosa va a funcionarte, por supuesto, mucho mejor. Y desde luego un buen consejo tiene que tener una buena comunicación, muy importante, porque esto hace la diferencia. Si entre ellos hay una buena comunicación, la cosa se pone mucho mejor. El consejo es un grupo organizado de personas líderes con la autoridad colectiva para controlar y fomentar a una institución administrada y operada por un equipo ejecutivo calificado. Estudiando esta definición, tiene muchos elementos interesantes en sí misma. Miren ustedes, este es un grupo organizado. No debería ser un grupo así nomás con los errores clásicos que hay. Por ejemplo, un error clásico es cuando una persona, presidente del consejo, director del consejo, el director de la institución, el presidente, invita a cualquiera, al que se pone enfrente, al que se le ve mucho interés, al que a lo mejor tiene dinero que me pueda dar, al que... Todos esos conjuntos de cualidades o de características no son exactamente suficientes, tienen que ser líderes y con una autoridad colectiva para controlar y fomentar a una institución administrada y operada por un equipo ejecutivo calificado. Líderes, es muy importante que demuestren liderazgo. Un consejo de tibios va a tener una institución tibia. Tienen que ser personas que de alguna manera, entre la comunidad misma que atienden y en la cual se mueven, tengan influencia. Mientras mejor influencia tengan tus consejeros en las comunidades donde se mueven, van a ser mejor voz de tu institución. Van a tener una autoridad colectiva para controlarla y van a poderla promover mientras esté administrada y operada por un buen equipo ejecutivo bien calificado. Todo eso lo vamos a ir desplegando en esta presentación de algunas maneras, pero es importante ir paso a paso. ¿Qué se busca de un consejero? ¿Qué es lo que esperaríamos que fuera un consejero? Miren, esta presentación, por ejemplo, es muy útil hacérsela a los consejeros mismos. Y les voy a dar un tip, es muy útil que no la den ustedes mismos, que la dé un tercero, porque el tercero siempre les hablará de una manera más cómoda y como no los conoce bien, probablemente no se van a sentir aludidos cuando se les vaya
orientando. El consejero debe iluminar el camino, debe ser que cuando hay un problema económico, un problema de operación o de gestión, dé una idea feliz, una idea que realmente resuelva y no sea un derrotista. Debe estar más en las soluciones que en los problemas. El consejero, por lo mismo, tiene que ser un tipo, una persona, un hombre, una mujer proactivos, muy importante. Tiene que, en ese sentido, tiene que originar la acción, tener la iniciativa. Si no tienen iniciativa, pues ¿qué están haciendo ahí? Muchas veces hay consejos en donde uno de ellos ni siquiera habla en las reuniones. Yo recuerdo estas escenas innumerables veces en las que el presidente o la presidenta hasta se desespera un poco porque dice, bueno, y tú, Pedro, no has hablado durante toda la reunión. O tú, María, no te hemos escuchado. Eso no debe de suceder. Por eso hay que tener a Pedro y a María desde el principio bien elegidos. Tiene que ser gente que origine acciones, que tengan iniciativa y no que sean seguidores. El consejo generalmente es la suma de muchos, de alguna manera, protagónicos. Eso hace las cosas un poquito problemáticas para quienes tienen una institución, porque como son liderazgos, líderes y protagonistas, bueno, manejarse entre ellos se puede volver un problema también, porque es todo un arte manejar grupos así, pero hay que hacerlo. Hay que hacer que los consejeros tomen responsabilidades, porque, ojo ahí, la administración misma de la institución está en manos del equipo ejecutivo, pero es responsabilidad del consejero. Y eso es muy importante entenderlo. El consejero es quien es responsable de la buena o de la mala marcha de la institución. No se vale que el equipo ejecutivo sea el que tome esa responsabilidad. Tampoco se valdría que el consejo tome la responsabilidad de administrar y operar la institución. El consejero tiene que ser alguien que se autoimpulse, motivador por sí mismos. La cosa luego se pone difícil en las instituciones sociales. Tiene que ser entonces alguien que tenga motivación propia, no un derrotista, uno que llegue a las juntas hablando de los males que le aquejan a la institución, de lo mal que están. No, tiene que ser alguien con optimismo, constructivo. En el mundo que yo durante muchos años encabecé, teníamos una frase muy interesante que era: nadie puede ser emprendedor si no es constructivo, si no tiene espíritu positivo. ¿Ustedes han encontrado alguna vez un emprendedor que vea el vaso medio lleno? No existen. Los emprendedores siempre lo van a ver medio lleno. Perdón, que vea el vaso medio vacío, nunca. Un emprendedor auténtico siempre verá el vaso medio lleno. Será el lado positivo de las cosas, porque va a haber inclusive cosas positivas en donde otros vean todas negativas. Ve oportunidades donde hay otros tienen crisis. Ese es un consejero, el que autoimpulsa, él mismo se autoimpulsa, que sostenga la moral en los momentos difíciles. Escena clásica: no hay dinero. No hay dinero para financiar el resto del año de la institución. Un consejero no puede ser quien diga, bueno, pues ni modo, ya no lo hubo, desaparezcamos o no voy a las juntas porque pues como no hay. No, tiene que sostener la moral del grupo. Tiene que hacer que las cosas sucedan y sucedan bien. De todo eso se busca de un consejero. Y en ese sentido es importante advertirles cuáles son las funciones que tiene un consejo. Pero me gustaría hacer una pequeña pausa por si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, antes de irnos a cuáles son las funciones de un consejo, algún comentario o alguna reflexión o duda sobre cómo integrar un consejo. Quisiera primero preguntar, pregúntense ustedes mismos, ¿tengo un consejo? No. ¿Qué tal lo tengo? ¿Lo tengo en etapa muy incipiente? ¿No lo tengo? ¿Cómo puedo formarlo? Pero lo primero Jaime, es tener... si quieres... No te escucho, Felipe. Jaime, quisiera comentar que... ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. Ok. Perdón. Conociendo alguna de las historias de las organizaciones que están acompañándonos en este taller, te quisiera comentar que uno de los problemas que yo he observado es que el fundador muchas veces de la organización está vigente en el consejo y toma mucha participación en la vida de la gestión de la organización.
Entonces, esto se convierte en un problema porque el equipo directivo muchas veces se ve con las manos atadas a poder definir cuál es la labor del consejo contra la labor del equipo ejecutivo. Totalmente así es, Felipe, y de hecho yo diría que el problema, quizás es el problema más grave de una institución, cuando el consejo o el consejero no logra dejar la... aquí hay que ser muy claros, por ejemplo, muchas empresas o muchas instituciones sociales empiezan por una persona que tiene una ilusión o tiene una intención, una misión de resolver un problema. Y de alguna manera esa persona inicia la institución, pero no es quien va a dedicarle el tiempo ejecutivo para poder ponerla en marcha o hacer las actividades diarias. Y en algún momento de la historia tiene que elegir a una persona que le ayude, digamos. Se vuelve el gerente, digamos. Quizá es un gerente primero a priori incipiente, pero finalmente es un gerente o una gerente que le va ayudando. Entonces ya se está formando ahí dos áreas, el área del consejero y el área del gerente. Pero cuesta mucho trabajo para algunas personas consejeras dejar la función en manos de alguien que administre. Ahí no nos queda más que, por eso mismo estas presentaciones son más efectivas si las hace un tercero. Si tú eres el director de una institución que tiene ese problema, es muy difícil que agarres a un consejero y le digas de frente, oye, tú tienes que dejar ya las funciones en mí, dame confianza, atiéndeme, y en vez de eso dedícate a ser consejero, porque el consejero difícilmente lo entiende de la misma gente que está dentro. Pero lo que está señalando Felipe es un pecado capital de las instituciones. Yo diría que hay 2 o 3 pecados, pero ese es el más grave. Efectivamente, los consejeros suelen estar en operación y hasta, bueno, casi pareciera que quieren hacer las dos cosas, de operar y al mismo tiempo ser consejeros. Y eso no es posible, no es una misión fácil. En fin, no sé exactamente en qué andan todos los que están aquí, pero quizá lo que estoy diciendo les sirve un poco de reflexión para poder ver. Y lo que sí me ha servido a mí es que resolver ese problema muchas veces es juntar a los consejeros y darles una sesión de preparación o de inducción de consejeros que no la des tú, que la dé un tercero con ejemplos, que les haga pensar a los consejeros. No sé si esto te resuelve un poco de, bueno, no te resuelve, sino más bien ayuda un poco a la reflexión que estabas haciendo. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer otra reflexión, porque como no están en pantalla. Sí. Bueno, Ana María tiene Sí, Ana María. un tema también, viéndolo desde el punto de vista del, sí, Ana María tiene donde el trabajo operativo se le recae en el presidente. Ella es al revés, o sea, como equipo operativo, deja recaer la responsabilidad de la dirección en el presidente del consejo. Entonces ahí estamos en el otro papel, ¿no? Pero yo creo que esto se puede resolver porque al ser el presidente, pues es el principal, el fundador, es el principal interesado en que el proyecto que institucionalizado y que pueda tener una continuidad. Entonces, ahora que el fundador se concientice de que de hacer perdurar la institución es dándole fuerza y su lugar a un equipo ejecutivo, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí ya estoy viendo a Ana María que dice que tiene un consejo y cada puesto tiene sus actividades, pero el trabajo más fuerte recae en el presidente. Es un problema muy pesado y casi nadie quiere echarse esa bolita porque es representante legal solidario de la organización de la sociedad civil. Sí, el presidente, bueno, bien puede ser el presidente y director general a la vez. El problema se vuelve más complicado cuando además tiene a un director general y los dos están conflictuando y eso no debe de ser. Pero si un presidente quiere ser además el director, también tiene que estar consciente que la organización no va a crecer demasiado. Siempre va a tener un tope ahí. ¿Por qué? Porque el consejo, para que pueda resolver bien su trabajo,
debe de ser una institución, una parte de la institución aparte del mismo consejo, un equipo ejecutivo aparte. Lo ideal es tener dos equipos que estén trabajando Sí, con mucha muchas armonía, pero aparte. organizaciones, sí, muchas organizaciones inician así, con el presidente como, o sea, como Sí, fundador, director y voluntario de la organización. Pero sí, el camino hacia la formalización tiene que pasar de alguna manera al tema donde el fundador puede decidir si él se considera más cómodo dentro de la parte ejecutiva, se hace el directo consejo, ¿no? así es. Adicional, o se queda como presidente del consejo y deja la responsabilidad del director general en otra persona. Recordarán los alumnos y lo recuerdo en este momento. Yo tenía una organización hace 30 años que fundé de la organización. Entonces, la única manera en la que se logró de alguna manera institucionalizarla, primero fui probando con el tema de nombrar otro presidente, pero el hecho de estar yo dentro de la organización era pues una sombra, digamos, incómoda en el buen sentido, pero incómoda, porque la gente seguía recurriendo a mí. Entonces cambié la posición y opté por tomar la presidencia y dejar a un director y fue finalmente hasta que decidí apartarme como presidente y como director que la organización sigue caminando ahora Uh-huh. ya totalmente formalizada. Pero sí es un paso difícil que hay que dar, ya sea como equipo directivo como decía Jaime, el buscar que un tercero haga este tipo de presentaciones para que entren en conciencia, o si nosotros somos los fundadores, entender que lo que más beneficio le da a nuestra organización es tener ahora sí que una sana distancia entre el consejo y el equipo ejecutivo con funciones frente claras como nos meme. Bueno, si la quieres hacer crecer, porque si quieres que se quede siempre chiquita y con un volumen muy bajo de actuación, bueno, pues ahí te la vas llevando, ¿no? Pero en realidad, si quieres hacer de tu institución una institución sólida y que crezca, más temprano que tarde llegas a la reflexión que tú estás haciendo, Felipe, efectivamente. Yo necesito dedicarme a lo que yo quisiera y puedo dedicarme mejor. Soy mejor en el equipo ejecutivo, pues muy bien, me voy a volver director de esa institución, pero vamos a formar un consejo que ayude a nivel de eso, de un consejo. O no, yo soy mejor en un consejo porque por mi carácter, por mis recursos de tiempo, soy mejor. Bueno, entonces voy a nombrar un gerente o una gerente que lleve la administración. Una vez que tomas esa decisión, tienes que aprender a tener los dos papeles unidos y separados a la vez, porque es muy importante esa reflexión. Si no, se va a dar el problema que estás mencionando. Se invaden un área a la otra continuamente, pleito continuo, o no pleito, como quizá nos dice aquí Ana María en su Y comentario. eso en este contexto, perdón, No, ya te en oigo. este contexto de crisis, para retomar como el eje del... ¿Ya ¿Ya? me oyes? ¿Ya me oyes? Sí, te oye medio cortado. No sé si los demás te están oyendo igual, pero sí te oyes. Te oye cortado. Yo sí te oigo cortado, Felipe. Ok, a ver, ahí está mejor. Sí. Ok, decía yo que retomando el eje del taller de la situación de crisis, o sea, la operación de la organización en situación de crisis, este tema es esencial y vital. O sea, no podemos nosotros tomar decisiones y emprender las acciones requeridas si no tenemos perfectamente claro y definido las funciones de cada una de las partes. Esto debido a que se tienen que tomar decisiones importantes y a veces cambios que requieren de alguna manera una clara definición del consejo y del equipo ejecutivo. Sí, sin embargo, pasa casi igual en una empresa sí, común, mercantil, común. Tú inicias una empresa, vamos a poner un ejemplo muy borbo, pero muy cierto. Me voy a acordar ahorita de una pastelera de Yucatán llamada Tere Casola. Tere comenzó haciendo pasteles, literalmente.
Los hacía muy ricos, muy sabrosos, invitó a su gente, a su familia a hacerlos también, y tenían buen sazón, les fue bien, empezaron a vender, pero quisieron crecer. Para querer crecer, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a pensar en nombrar gente profesional que atiende ese negocio, reconociéndose además limitados en lo que es la función administrativa, la función financiera, de operación. Entonces empiezan a crear una empresa. Literalmente es ahí cuando ya se empieza a cambiar, en vez de ser un asunto de interés muy personal, vendo el pastel, le hago negocito, no, empieza a quererse hacer una empresa. En las organizaciones de la sociedad civil pasa algo muy similar. De repente alguien tiene la emoción por hacer algo por la sociedad, empieza, pero en el momento en que empiece a querer hacerla crecer, hacerla más sólida, va a caer en la cuenta de que lo mejor es profesionalizarla y crearle o dotarla de un equipo ejecutivo adecuado. Ese es siempre de los siempre, ¿sí? Pero cuesta trabajo, ¿eh? Estoy incluso involucrado en instituciones donde el presidente no deja de tener actuación directa sobre la dirección continuamente. Y eso está mal. Pero bueno, está. Nada más hay que señalarlo para tratar de que eso no ocurra porque no da un esquema ideal. ¿Algún comentario, Ale? Creo que te vi interesada. Lo que he visto es, y a lo mejor es algo que tenemos aquí en las asociaciones, es o no vendemos bien para que vengan nuevos consejeros. Tuvimos una etapa hace como 10 años de mucha violencia y que los consejeros se fueron, pero ahorita ya estamos en otra etapa, ya hay mucha gente aquí en Tampico, pero poder convencer o involucrar y que la gente se responsabilice y se ponga la camiseta, eso nos ha faltado un poco. No sé qué opinan las demás asociaciones. Sí tenemos consejo, ahí están, pero de repente haces la junta y ¡fum! No aparecen o no se hacen responsables o no hay, falta algo para, yo creo que a la asociación le está faltando algo para poderlos enamorar y que realmente se quieran comprometer. Completamente de acuerdo. También es trabajo del equipo ejecutivo enamorar a sus consejeros, es la realidad. Es una labor conjunta, es mutua. Pero bueno, y lo que decía Felipe, hay que entender también las etapas de crecimiento de la institución en este modelo. Había un libro muy interesante que en alguna ocasión perdí, que se llamaba Imágenes para Triunfar. Les narro una anécdota del libro que me llamó siempre la atención. En Imágenes para Triunfar se hablaba de una persona que hacía una empresa de seguros, vendía seguros, pero empezaba a darle crecimiento, y su mujer le ayudaba mucho. Le ayudaba pues también vendiendo, administrando, sobre todo era la administradora, la que llenaba las pólizas, la que cobraba, la que pagaba, la administradora. Y en una escena del libro, en una caricatura, me acuerdo que está hablando por teléfono el asegurador y le dice al cliente, sí, mire, nuestro departamento de atención de pólizas ya está viendo su solicitud. Pero es la escena verdadera y el departamento es la esposa que está al mismo tiempo haciendo la cocina, atendiendo al bebé y es la primera etapa de muchas organizaciones de la sociedad civil, haces de todo. En la medida en que vas creciendo, tienes que ir entendiendo que para hacer crecer la institución necesitas definirte. O vas a ser el administrador o vas a ser el consejero. Y si vas a hacer las dos cosas, aguas, porque necesitas entender también que aunque seas solo tú mismo, en un momento vas a tener una función y en otro momento vas a tener otra. Y no es lo ideal que tengas las dos al mismo tiempo. Me gustaría irme a platicar sobre precisamente las responsabilidades de un consejero. Si quieren, vuelvo a la pantalla para poder ver lo que sigue del tema. Y tenemos aquí las funciones de un consejo. Algunos dirán, bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones que tiene el consejo? La primera es una función interesante de decir para quienes somos directores o gerentes. La primera función de un consejo es seleccionar, contratar, evaluar y en su caso despedir al director o a la directora general. Esa es la primera función y es bien importante en cuanto a que tienes que estar seguro de que quien va a estar en la administración es quien debe ser seleccionado, tienes que contratarlo correctamente, eres el responsable de evaluarlo, porque ¿quién va a evaluar al gerente de operaciones? Pues el director general. ¿Quién va a evaluar a la directora administrativa? Pues el director general. ¿Pero quién va a evaluar al director general? Pues el consejo. Tienes que asegurarte como consejo que existe un manejo administrativo profesional, muy importante.
Cada vez que hay un cambio de consejo, estás validando al director que se quede. Eso es algo muy importante también. ¿Quiénes son los responsables del trabajo del director general? El consejo. Cuando hay errores o fallas, ¿quiénes son los responsables? El consejo. Más que el director, porque el director finalmente fue seleccionado, contratado, evaluado y no ha sido despedido. Hasta en ese sentido, siempre hay que asegurarse que existe un manejo administrativo profesional. El consejo es quien es responsable de adquirir, construir y o mantener las instalaciones. Quien muchas veces, esto se lo dices al director, ¿no? No, tú eres responsable de eso. Bueno, claro, tiene una corresponsabilidad, pero el responsable principalmente es el consejo. El consejo es el responsable mayor para las relaciones públicas. Repito nuevamente, no quiere decir que el equipo ejecutivo no tenga actuación en estas responsabilidades, por supuesto que las tiene, pero el que es el responsable mayor de esas relaciones públicas debe ser el consejo. Por eso, ojo ahí, si el consejo no tiene una habilidad suficiente para ser la voz de la institución, te va a dar problemas. Si el consejo no tiene un nivel de influencia en su comunidad para poder abrir puertas de esa institución, te va a dar problemas. El consejero tiene que preservar la independencia. No, no es constitucional, es institucional. Institucional. Sí. Y porque la Constitución también tiene que preservar la independencia institucional. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que asegurar que tienen los recursos financieros suficientes y que no dependen de cualquier otra institución. Tienen que insistir en estar bien informados. Fíjense, este punto es muy interesante, ¿no? Luego hay conflictos en las instituciones y los consejeros yo no sabía, y suelen echarle la culpa mucho a los equipos. Eso yo no sabía. La culpa principal de no saber es del consejero por no querer saber. Por ejemplo, tema crucial, los estados financieros. Casi nadie los quiere ver. Casi nadie quiere saber de qué se tratan ni nada. Lo único que quieren saber es que está bien la situación. ¿Está bien? Es todo. No, hay que informarse bien. Y esa es la función principal de un consejo y debiera ser realmente la tarea también importante de un equipo ejecutivo, porque si el equipo ejecutivo no logra que los consejeros estén bien informados, no va a lograr que tomen buenas decisiones. Tiene que comprometerse en la planeación. Nuevamente, repetimos, los equipos directivos o ejecutivos, claro que también se involucran en la planeación, pero tienen que involucrarse junto con los consejeros. ¿Por qué finalmente es esto importante? Quizá por la más sagrada de las funciones de un consejo, que es la última que voy a mencionar, y cuando ustedes la vean van a estar de acuerdo conmigo, que es quizá la más importante: responder financieramente por la institución. Y esto cuesta mucho trabajo, pero hay que lograrlo. El consejero que no se responde financieramente por la institución, literalmente no es un auténtico consejero. Y aquí también es importante sacar una hoja de papel y escribir 3 letras G de gato, que son importantes, porque en esas 3 letras G están contenidas las 3 cosas que un consejero debe de entender respecto del manejo de los recursos financieros de la institución. Dado que el consejero debe responder financieramente por la institución, debe de aprender a dar, debe de aprender a obtener o se debe ir. Y las 3 letras por lo mismo son give, get or go. O sea, o da, obtiene o se va. Consejeros que están escalentando la silla sin dar recursos no son consejeros. Consejeros que calientan el asiento sin conseguir los recursos tampoco lo son. Mejor que se vayan. Esas 3 cosas son la regla de oro de un consejero. Es bien importante. A no ser que tengas al consejero por motivos honorarios, motivos de liderazgo, por ejemplo. En una institución puede haber un consejero educativo que te abre puertas en universidades o en el sector educativo o entre funcionarios. Bueno, eso es lo que da. Quizá no de recursos financieros, pero nos va a dar una relación, nos va a dar un contacto, nos va a abrir una puerta. Bueno, ahí está de alguna manera contenido el give, get or go, pero en realidad lo fuerte es dinero, finalmente. Si yo les pregunto a ustedes entre elegir una cosa u otra, ¿cuál es mejor? Entre elegir que el consejo te acerque a una relación o te la consiga, todos me van a contestar, te la consiga, por supuesto. Y esa es realmente
la función más importante de un consejero. En las instituciones, aquí doy una alerta. El consejero que te dice, te voy a dar el nombre de quien te puede ayudar, casi habría que contestarle, no me lo des, vamos a verlo juntos. El consejero que te dice, te voy a dar los datos, háblale de mi parte, ya va un poco mejor, pero te tiene que acompañar en la gestión. Pero hay peores, hay algunos casos, y a mí me tocaron algunos, no le digas que yo te dije, pero él está dando dinero para esto, lo otro. No, pues esos están perdidos. El consejero tiene que tener el valor de mostrarse y de acompañarte en la gestión. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los 7 pecados de un consejero? Miren, este es un tema que es hasta entretenido de verlo. 7 pecados clásicos. 1, aceptar, pero no comprometerse. Si ustedes, cuando empujen la participación de un consejero, pídanle que se comprometa. ¿Qué es comprometerse? ¿Es dar su tiempo? Entonces uno le dice, las juntas son cada 2 meses, o son cada mes, o no sé, ¿verdad? Según, y duran 2 horas, no sé. Pero tienes que esperar que el consejero de veras vaya. Es bien importante. El consejero que falta más de 2, 3, 4 juntas, hay que irlo retirando, hay que ir viendo de qué manera o sigue el compromiso o mejor no participa. Y el compromiso también es económico, nuevamente, también es importante. Otro es membresía sin asistencia, es estar ahí, pero en realidad no está. ¿Alguien tiene, creo que su micrófono? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, la membresía sin asistencia significa el que estoy, pero pues no hablo. Yo recuerdo en alguna ocasión un consejero que me decía, oye, ¿por qué Arturo, se llamaba Arturo el consejero, por qué Arturo siempre está callado en las juntas, no habla, no dice nada? Pues no sé, yo le pedí que entrara, pero para que opine, no para que se quede siempre callado. Bueno, resultó que en realidad a Arturo no le interesaba el tema mucho, porque él estaba en otra área de actuación muy diferente. Por eso también es importante lo que dijimos antes, que haya cierta afinidad de intereses comunes. De lo contrario, pues vamos a tener a muchos ahí o a varios ahí que no van a participar. Otro pecado grande es afiliarse sin dedicarse. O sea, realmente hay a veces tareas aquí y hay que hacerlas. No se vale que te digan, yo le voy a hablar a fulano de tal y luego ves y pues, es que no lo encontré, es que no pude. No. Si estás comprometiéndote, tienes que dedicarte, tienes que hacer tareas. Además, una cosa importante que quiero aquí mencionarles a todos ustedes, si somos directores, si somos gerentes o si somos parte de un equipo ejecutivo, necesitamos promover que los consejeros se sientan como propietarios de la institución. Y para que un consejero pueda sentirse así, pueda enamorarse de la institución, tiene que sufrir. Esto no hay de vuelta de hoja. La mejor manera de querer a tus hijos es cuando están en temperatura en la noche y los tienes que ir a bañar rápido o cuando les tienes que pagar un gasto que no tienes, o cuando están enfermos. O sea, es cuando te duele, cuando sientes cierto amor al hijo, obviamente. Es cuando después de eso dices, híjole, solo porque lo quiero mucho. Y así es un consejero por el estilo. Cuando le ponemos todo fácil, no estamos haciéndolo aprender a que las cosas son difíciles y que tiene él que dedicarse junto con nosotros a sacar adelante los retos y las adversidades. Otro pecado, ya lo dijimos, reuniones pero sin participación, estar ahí pero no estar ahí. O por ejemplo, también sucede muy seguido el decidir pero sin integración. No, es que yo no estaba de acuerdo en lo que se decidió, por lo mismo no lo apoyo. Carambas, muchas decisiones son por consenso común y son porque todo es unanimidad, pero muchas no. Muchas son decisiones en las que probablemente un consejero no va a estar de acuerdo, pero tiene que apoyar, como si lo hubiera estado, porque es parte de un equipo. No se vale apoyar las decisiones y luego a la mera hora siempre no. O la volvemos a mencionar, el pecado que para mí es un pecado muy común, identificarte con la causa, pero no donar. Apenas hace 15 días estaba yo en una reunión con un grupo de consejeros y uno de los consejeros dice, no, yo participo en todo, mientras no me pidan dinero, con mucho gusto. Casi es la frase para decirle, ya no vuelvas a participar. O sea, es muy importante, a no ser que desde el principio no es el dinero de él lo que busquemos, sino a lo mejor buscamos otra cosa, pero
Generalmente es dinero, ¿eh? Generalmente, es una realidad insoslayable. Si no lo tienes, bueno, consíguelo. Pero si ni lo tienes, ni lo consigues, vete de ahí porque no tiene mucho sentido que estés ahí. Aquí también, ojo, no estamos hablando de cantidades X o Z. No sé, a lo mejor es una cantidad pequeña, a lo mejor es una cantidad grande, no lo sabemos, pero finalmente todo esto cuesta y el que le debe de costar es al consejero. Si nosotros no creamos un mundo en donde los consejeros realmente comprendan este papel y trabajen en él, pues aguas porque la organización se puede descarrilar en un momento dado y por cierto, los consejeros, si no están afiliándose correctamente, con compromiso impuesto, asistiendo a las juntas, pues van a ser los primeros que se van a hacer a un lado. Y eso es muy triste, pero muy visto, muchas veces. Son más reflexiones acerca de esto. Jaime, yo creo que dos puntos que has comentado son clave, todos. Pero particularmente el tema de la aportación económica y el involucrarse en las actividades, o sea, vivir las actividades de la organización, son importantes porque van relacionados con esto que mencionabas tú del dolor, ¿no? No se trata de hacerlos sufrir y hacerles un plan, o sea, una novatada para que se integren a la así. Pero sí es importante que en la medida de sus capacidades ellos aporten económicamente, porque es la señal que están dando hacia afuera de que creen en la organización. Y el participar en las actividades, pues es el elemento más importante que les da lo necesario para poder tomar una buena decisión. Ahora, creo que también es muy importante, Jaime, definir que cada consejero no es un jefe del equipo ejecutivo, es un cuerpo colegiado. Porque si no, en una actividad que va un consejero, está haciendo de alguna manera sombra al equipo directivo al tratar de intervenir en la actividad dando indicaciones. Claro, que es un error muy común, es un problema muy común. Yo he estado viendo ese problema toda mi vida. Ejecutivos, ahí hay dos partes en el problema, Felipe. Pareciera que estamos hablando del pecado que comete el consejero, de la falla que comete el consejero cuando quiere dirigir, ser jefe, ser supervisor de los miembros del equipo ejecutivo y no comprende que no es así. Él es un consejero. El director del equipo ejecutivo es el director del equipo ejecutivo o la directora. Entonces, cuando un consejero inclusive se avienta la puntada, que es frecuente, de ir con el, vamos a decir, el gerente administrativo y le da instrucciones, está omitiendo que al que le debe dar instrucciones es al director. Su interlocutor siempre será el director, hasta ahí. Con los demás, claro, se puede obviamente hablar, compartir, pero instrucciones al director, nada más. Porque si no, tú te vuelves el director. Yo en mi vida me he encontrado incluso en el predicamento de tenerle que decir a algún presidente de consejo, bueno, ¿quieres mejor sentarte en mi asiento? Porque pareciera, y entonces reflexionan, bueno, no es el caso, qué buena aclaración me estás dando. O sea, todo eso que dices, Felipe, efectivamente, es la vida diaria de las instituciones. Pero tiene dos partes ese problema. La primera es la del consejero, pero la segunda es la de cuando el director o cuando el equipo ejecutivo deja que las cosas sucedan así. Entonces se va haciendo un mundo ya desde el principio perverso porque pues nunca va a haber avance. Los mismos miembros del equipo ejecutivo tienen que encontrar la manera de hacerle ver al consejero cuál es el papel que el consejero realmente debe de tener y lo que esperamos del consejero. ¿Hay algún comentario hasta aquí para irnos al tema de equipo ejecutivo? Pero recuerden algo muy importante. Si ustedes quieren hacer un consejo más sólido o formarlo o hacerlo mejor, siempre es bueno que se acojan a un tercero que les eche la mano. Porque estas cosas luego son incómodas de decir a los consejeros que tienes diario, ¿no?
no son tan fáciles. Es mejor que llegue alguien de afuera. Yo les comparto una experiencia de alguna ocasión que hicimos una sesión en Puebla. Me acuerdo que un grupo de Puebla nos llamó y nos dijo, yo tengo un consejo medio complicado. El presidente del consejo hasta inclusive viene a la oficina y se pone aquí a trabajar y a dar órdenes y yo pues realmente no sé si soy gerente o soy secretaria del presidente, ¿qué soy? Entonces yo necesito que entienda su papel. Luego, algunos consejeros no dan dinero, nada más están ahí, pero cuando es hora de los donativos se hacen a un lado, no quieren, no pueden dar. Lo peor es cuando yo sé que pueden, pero no van. Otros pues están asistiendo, pero pues a una junta de cada 4. Tengo un consejo difícil, pero ¿qué puedo hacer? Entonces le propusimos, mira, ¿por qué no haces una reunión, un seminario? Vamos a dártelo, pero es bien importante que en el seminario estén todos. Van, es un reto, pero ahí tienes que convencer al presidente. Primero fue hablar con el presidente, obviamente, y al presidente venderle el plan final, decirle esto es a lo que vas a llegar. Era la zanahoria del conejo, era muy agradable. Ah, caray, vamos a poder llegar a tener este crecimiento, sí. Vamos a poder tener estos resultados, desde luego, y mejores. Vamos a poder, oye, pues está padrísimo, sí, nada más que para hacerlo necesitas tener un buen consejo. Y para poder hacer un buen consejo necesitas formar ese buen consejo. Que por cierto, ya está muy bueno, ¿no? Pero hay que formarlo mejor. Entonces le pusimos una condicionante y le dijimos, si van todos, no cobramos el curso, pero si no van, se va a cobrar. Ah, caray, todos, quiere decir todos, todos. Eran 16 personas. Si no van 16, va a costar. Pues se pusieron las pilas y estuvieron 16 en domingo, una mañana, en el curso. Y fue muy interesante el efecto. Sí sucedió un milagro ahí, la verdad, porque avanzaron, digo, no les diré que al día siguiente y que fue espectacular, pero hubo un avance impresionante porque empezaron a entender cuál era su papel ahí, cuál era realmente lo que ellos podían hacer si se integraban, si realmente identificaban lo que podían hacer por la institución y daban recursos. En fin, es una de tantas anécdotas que hay, pero formar un buen consejo y darle un sentido y que ese consejo te ayude es realmente todo un arte. Yo te invito a practicarlo. Cualquier duda, inclusive que tengan sobre este tema, créanme, nos pueden escribir un correo después y con mucho gusto ayudamos, porque es uno de mis temas que apasionadamente he seguido toda la vida. Es muy importante este tema en el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Alguna otra reflexión? Bueno, y esto de dar, que decías, Felipe, de dar así un poquito como que te duele. Hay alguien que quería comentar algo. Ah, Buen día, yo soy Gwendolyn, estoy aquí en la Ciudad de México. Mi asociación civil es muy pequeña, éramos 8 y ya nada más quedamos 3. ¿Es viable convocar en un voluntariado para tener un consejo o seguimos mejor así nada más los 3? Gwendolyn, ¿dijiste? Sí. Gwendolyn, por supuesto que es viable, depende de si quieren hacer crecer la institución. Si quieren que la institución sea una institución que crezca y que pueda expandir su área de actividad, claro que es viable. Es más, es necesario, más que viable. Pero si quieren que siga siendo de una dosis pequeña su efecto y demás, bueno, pues entonces déjenla así. Pero esa serie de ideas para un consejo son aplicables cuando tú quieres hacer crecer tu institución, cuando quieres que realmente tenga una proyección hacia el futuro más sólida. De todos modos, Gwendolyn, algo se puede hacer siempre y si quieres, después ya de manera inclusive en particular te podemos dar alguna asesoría y con mucho gusto y sin ningún interés más que ayudarte porque nos interesa mucho el tema para ir haciendo más grande tu institución. Y vas a Pues ver. le voy a agradecer mucho. No, y en esa asesoría, uno de los puntos cruciales va a ser el consejo. Justamente hay que hacer un consejo. ¿Mm? Pues muchas gracias, muy amables. ¿Pero de qué? ¿Alguien más? Sí, Soy no. Flavia. Hola, buen día. Sí. Nosotros como Voluntad contra el Cáncer también nos quedamos en ese proceso hace pues 10 años que la mitad de la población, vamos, solvente de Tampico se fue cuando la inseguridad
estábamos en un proceso de formar el consejo por fin de la institución, y creo que retomando este tema es muy importante darle seguimiento, y sí estaríamos muy interesadas en que nos pudieran orientar y guiar para formar de una vez por todas ya el consejo. ¿Cómo no? Y sería muy grato para nosotros, lo haríamos con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Bueno, sí, tener un consejo es todo un arte, ¿eh? Recuerden, yo me acuerdo que cuando yo estudié en el IPADE, lo primero que en el IPADE nos pusieron en el pizarrón fue: dirigir es un arte, es una ciencia, digo, es un arte, es una técnica, ¿o qué es? Y todos empezamos la discusión: no, pues, ¿qué es una técnica? Porque, no, es que es un arte. Y el maestro concluyó diciendo: es la suma de las dos cosas. Y en realidad con los consejos pasa algo similar. Es como un arte porque requiere mucho trabajo diplomático. Yo recuerdo también cuando hicimos otra sesión de consejo, me acuerdo que el ingeniero Alfonso Marín, gran experto, que si alguno lo conoce, lo manda a saludar, por favor, porque es un experto en board development, me decía: a ver, Jaime, vamos a hacer el programa. Necesito que me mandes el perfil de cada consejero. ¿Qué necesitas saber?, le dije. No, lo que necesito saber es, obviamente, su cargo, su edad, a qué se ocupan, cuántos hijos tienen, qué problema en la vida crees que hayan tenido fuerte que resolver y cómo observas que resuelven las crisis cuando éstas se dan. O sea, saber quién es muy importante. En la vida institucional de un consejo tienes que saber quién es, cuál es el carácter, cuál es la actitud. ¿Por qué? Porque trabajas con personas y es bien importante. Y luego tiene que tener técnica, no solo es un arte así nomás, ¿no? Sino tiene que tener técnica, un proceso. Esto es un proceso, es un procedimiento que hay que echar a andar y hay que seguirlo como artesanos, como buenos técnicos. Y yo les aseguro que 1 año, 2 años de estar trabajando en esto generan excelentes dividendos, pero se tiene que trabajar con método. No sé, Felipe, si tú, que tienes también una elevada experiencia en esto, quieres ampliar o comentar algo aquí antes de pasar al tema de equipos ejecutivos. Sí, yo creo que sí, a veces das la tentación de quedarte con un consejo corto, porque hemos tenido la experiencia de muchos consejeros que no han funcionado y han terminado yéndose. Pero esto yo no lo vería como una mala experiencia. No, a veces es mejor. Sí, a veces es mejor que exactamente que se hayan ido. Pero a ver, Y Felipe, lo que implica es que tenemos ahora que hacer una buena selección de esos consejeros con muchos de los puntos que nos diste tú, Jaime. a ver, Felipe, una pregunta bien interesante que les hago a todos ustedes y no sé, se les voy a contestar para que vean que no se las dejamos pendiente, pero es una pregunta interesante. Ustedes, como directores o como miembros de un equipo ejecutivo o inclusive como consejeros laterales de otro consejero, ¿pueden despedir a un consejero? Es una pregunta que alguna vez alguien me hizo y es muy interesante. Al consejero no se le puede despedir. Es de lo más complicado. No puedes llegar y decirle fácilmente: ¿sabes qué? Te vas. Porque es un voluntario bien intencionado generalmente. No. Lo que puedes hacer es poner las condiciones necesarias para que ese consejero, dado el caso que fuera más importante que mejor se retire por sí mismo. Pongo un ejemplo. Tú tienes un consejero pues que está fallando, que no da los recursos, que no asiste a las juntas, que no participa. Bueno, pues lo que hay que hacer es hacer un consejo en donde sí va a haber participación, sí hay juntas, sí están bien hechas las juntas, sí hay reportes, sí hay... Y el consejero se va a empezar a sentir incómodo o se va a acomodar. Es la mejor manera de ir haciendo un buen consejo porque difícilmente lo haces diciendo: te vas, te quedas, te vas, te quedas. No sé si me explique, pero son cosas que ya sobre el camino se van viendo. Bueno. Si no hay, Ale Gómez levantó la mano. Miren qué buen sistema este que dice aquí: Ale Gómez levantó la mano. Pues Ale, te damos pantalla para verte y di. Por decir, este pueblo es pequeño. A veces te encuentras a la misma gente en los distintos lugares. Y a veces podríamos pelearnos a los consejeros. ¿Qué tan posible o qué tan
bueno o malo es que un mismo consejero, como dicen, no puede alguien servir a dos amos. ¿Qué tan aplicable es esto? Que un consejero esté en dos consejos, en dos asociaciones. Qué buena pregunta, Ale. Me das chance de hacer otra pregunta y contestar otra que también se relaciona, porque es muy interesante. No solamente es posible, a veces necesario, y más cuando los pueblos son pequeños o las causas son de mundos pequeños. En realidad, claro que es viable. Hay veces que es súper viable y súper necesario, las dos cosas a la vez. Observa, por ejemplo, en países como Estados Unidos, cómo hay personas que son miembros de varios consejos. No pasa nada mientras tú sepas y tengas el tiempo y los recursos para hacerlo. No pasa nada, puede hacerse. Pero otra pregunta que seguido nos hacen, fíjate, es ¿qué tanto se ve bien que estén competidores de algún área dentro del mismo consejo? Te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tendríamos en la silla número 1 al director general de no sé qué, de Citibanamex, pero en la silla 2 al de American Express, que suelen ser competidores. Y en la silla 3 a lo mejor está por ahí uno de una institución financiera. En fin, ¿qué viable es? Totalmente, siempre y cuando se reconozca de antemano que ahí no están compitiendo en lo comercial o en la empresarial, que están unidos en la misma causa. Yo recuerdo que en una organización había unos anuncios que se hicieron en la revista Fortune Magazine, que tenías un ejecutivo de Pepsi-Cola y un ejecutivo de Coca-Cola trabajando juntos con niños en una escuela. Y decía, ¿qué están haciendo competidores en la vida real aquí trabajando juntos? Bueno, esta causa es así, une a los que no unen en otro lugar. También esa es otra pregunta que seguido sucede y por eso la quise decir. Claro que es viable, pero todo depende también mucho de la manera de llevar las cosas. Todo es cómo llevas las cosas, es importantísimo. Gracias. Sí, y eso ocurre mucho en pueblos pequeños, ¿eh? Es el mismo consejero, te lo encuentras en 4 instituciones a la vez. Sí. Entonces, eso no es malo tampoco. A lo mejor puede ser hasta bueno, bien manejado. Ok. Gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, vámonos ahora a equipos ejecutivos. Aprovechando, ya estamos agarrándole más confianza al Zoom. Pasamos rápido a la pantalla que dice de un equipo ejecutivo. ¿Qué es un equipo ejecutivo? Pues es un grupo organizado de personas que responden a los consejeros, le reportan a los consejeros y al cuerpo de asociados de la institución para ejecutar los planes de trabajo y ejercer el presupuesto que el consejero haya aprobado, el consejo, perdón, previamente. Veamos bien qué estamos diciendo. Por un lado, es un grupo organizado de personas. A ver, yo quiero pensar aquí en una institución que atiende la causa de perros y a lo mejor solo tiene 2 personas, la que empezó y la que le ayuda. Bueno, ¿qué tanto se pueden organizar? Pues de por sí, solo 2 se tienen que organizar. Pero si no, vas a tener que manejarte tú mismo como si tuvieras varias áreas en la misma persona. A veces soy mi financiero, a veces soy mi comercial, a veces soy mi producción, pero finalmente tiene que haber algo de organización que responden a los consejeros. ¿Quiénes reportan? Ellos. Y acuérdense lo que dijimos, todo va hacia el director y depende del director. El que responde realmente de manera total al consejo es el director o la directora, ¿no? Siempre. Pero bueno, en su conjunto, pues es finalmente el equipo entero. Y al cuerpo de asociados. Los asociados son los que dan el dinero de la institución. Y eventualmente los asociados también son parte del consejo. A veces no. Pero finalmente el equipo ejecutivo también está respondiendo a los asociados porque está logrando o está involucrado en que se observe el impacto de los donantes, lo que están haciendo, que es que se les mantenga informados, que se les mantenga motivados. El consejo ejecutivo tiene en ese sentido 2 cachuchas, digamos. Por un lado el consejo, por otro lado los donantes de la institución. Por más que a veces esas cachuchas están muy mezcladas, obviamente. ¿Y qué hace el equipo? Ejecuta planes de trabajo y ejecuta el presupuesto, que el consejo debe haber aprobado previamente. A lo mejor el director del equipo ejecutivo también es consejero, puede suceder, pero tiene esas 2 cachuchas y las tiene que diferenciar claramente. Estas definiciones son bien claras y bien sencillas, pero hay que hacerlas dentro de una organización. ¿Quién es el responsable de ejercer el presupuesto? El responsable de ejecutar el presupuesto
es el equipo ejecutivo. ¿Quién es el responsable del manejo de los recursos financieros? El consejo. No es tanto el equipo ejecutivo, es el consejo. Pero ¿quién es el responsable de ejecutar esos recursos correctamente? Pues obviamente el equipo ejecutivo. ¿Quién va a ejecutar los planes? El equipo ejecutivo. ¿Qué planes? Pues los planes que el consejo, quizá junto con el equipo ejecutivo, haya de alguna manera elaborado. ¿Cuáles son las funciones entonces del equipo ejecutivo? Pues una, hacer del plan estratégico de la institución su meta a seguir. El plan estratégico es lo crucial, es para dónde vamos a caminar. Administrar el buen uso del presupuesto, ya lo dijimos. Vigilar que se cumplan en todo momento los objetivos de cada asociado patrocinador en los proyectos de la institución, porque ese es otro tema, que me imagino con Alex Ferrares vieron ayer algo en cuanto a fundraising, pero es un tema también hermoso, un tema apasionante. Cuando un patrocinador te da sus recursos y tú tienes como equipo ejecutivo asociado con el consejo, tienes que garantizar que esos recursos se están ejecutando bien, están logrando cosas buenas y hay impacto. Es bien importante y es una función crucial del equipo ejecutivo. Por lo mismo, operar los proyectos y actividades incluidas en el plan de trabajo de la institución. Comunicar los avances y los tropiezos. Qué fácil es comunicar los avances, qué difícil es comunicar los tropiezos, pero hay que hacerlo, porque si no, no están comunicados nuestros consejeros. Hay que tener cuidado al hacerlo, pero hay que hacerlo, es muy importante. El director del equipo será el vocero de la institución en conjunto con el presidente o en ausencia de este. Eso también es bien, bien importante. El director es un vocero. Debe estar autorizado por el consejo, por el presidente, inclusive, en cuanto este no esté, o siempre. ¿Cuántas veces hay que el presidente ni tiene voz? Solo el director. Está mal. Hay que promover que tenga voz el presidente. O hay que darle elementos para que tenga voz. Pero también hay muchas veces que el director ni siquiera habla. Eso es penoso. El director del equipo ejecutivo debe ser un vocero, debe tener en su perfil esas características y debe de ayudar a mantener en alto el compromiso de los consejeros. Por eso su trabajo es un arte. El equipo ejecutivo es un artista en cierto sentido. Miren, recuerdo una ocasión que un amigo de Guadalajara, me acuerdo muy bien, le tenía mucho afecto, yo a él lamentablemente falleció. Bueno, él me dijo un día, yo le comenté a él, oye Paco, es verdad que necesitas una copiadora fotostática, ¿verdad? Para tu oficina. Sí, no tengo copiadora y también necesito a veces papel y tinta y no sé, estoy pensando ir a Xerox. En aquel entonces existía Xerox como empresa que dotaba de copiadoras fotostáticas. Hoy creo que ya ni hay Xerox, ya ni hay copiadoras de ese plan. En fin, las cosas han cambiado. Pero en aquel entonces él necesitaba su copiadora y su equipamiento. Y entonces le di una idea. Dije, ¿por qué no haces un evento y nombras de orador huésped al presidente de esa empresa? Invítalo. Eso sí, tiene que salir muy bien el evento, ¿eh? Tiene que salir muy bien, tiene que ser emocionante, tiene que comprarle el ánimo al director de Xerox. Y después le preguntas, oiga, ¿será posible que nos patrocinen una copiadora? Y yo te apuesto casi que si la jugada sale bien, vas a cumplir tu objetivo. Bueno, Paquito, que era como se llamaba este hombre, siguió las instrucciones, hizo el evento, nombró a orador huésped, le aceptó, porque para eso también previamente investigamos que el hombre tenía la debilidad de hablar en público, le gustaba mucho, entonces le dimos en su mero mole, fue el director de la institución, habló en el evento, se acerca a Paquito y le pregunta y el otro le dice, no creo que tengamos los recursos. ¿Cuál fue el problema? El evento fue muy malo. A la mera hora, un relajo. Empezaron tarde, no hubo gente, no llegaban. Evidentemente así, pues no se cumple toda la estrategia. Pero si tú sigues las instrucciones bien, te apuesto que siempre un evento adecuado te genera una copiadora. Al revés, no. O sea, siempre es por eso función del equipo ejecutivo mantener en alto el compromiso de los consejeros, haciendo que se entusiasmen, haciendo que participen. Ese es el tema de las reflexiones que quería hacer sobre un equipo ejecutivo que, como ven, trabaja muy de la mano con el tema del consejo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguno de sus útiles comentarios? Ya pasé a la otra pantalla. ¿Alguien tiene la mano por ahí levantada? Felipe seguramente puede complementar mucho de esto, porque si hay alguien que conoce este tema
muy, muy bien junto con sus servidores, Felipe. Muchas gracias, Jaime. Pues yo creo que es importante avanzar en las funciones del equipo directivo o ejecutivo para que quede mucho más claras definidas las fronteras, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Es importante esto y saberlo bien para todos. No sé en qué momento, porque todo eso es personalizable, ¿eh? En realidad todo este tema es uno de los temas en donde muy difícilmente se puede hacer sistematizado todo, ¿no? No hay manera fácil, porque cada institución tiene su momento, su causa, sus recursos. Es distinto. Su pasión también es distinta. Ahora veo que no está, por ejemplo, aquí Laura Vidales, pero ella hablaba conmigo varias veces, aunque tenemos ahí también una amiga que está en la lucha contra el cáncer, según tengo entendido. La pasión que puede llegar a tener un consejero de esta naturaleza es muchas veces mucho más grande que la pasión que puede llegar a tener alguien que viene invitado de afuera a hacer algo tan diferente. ¿Por qué? Porque están identificadísimos con eso. Y a veces esa pasión es muy constructiva, pero también puede llegar a ser algo negativa si no comprendes que tienes que dejar del papel de administrar al que administra. Y si tú te vas a dedicar a lo mismo, tienes que saber separar las dos cosas en tu propia persona. Si te vas a volver administrador es una cosa, pero si estás presidiendo un consejo es otra. Y aunque se parezcan, son distintas. Yo conozco una fundación cuyo nombre no es muy buena idea dar, es una fundación muy conocida, muy prestigiada, pero tiene el eterno problema de que su presidente no la suelta, la tiene que soltar, porque si no, no va a crecer, se va a quedar ahí. Algunas, inclusive fundaciones, mueren cuando muere el presidente, cuando se va el presidente, o a veces cuando muere el director. Y una pregunta aquí que les hago a todos ustedes. Me gustaría que alguien, como si estuviéramos en salón de clases, contestara y me dijera, si tú tienes una pistola ahí enfrente de ti y el que te está apuntando te dice, me tienes que responder, ¿por quién empiezas en un esfuerzo común? ¿Por el presidente o por el director? ¿A quién le dedicas más ánimo, más tiempo? Si solo puedes elegir a uno de los dos, ¿por quién empiezas? ¿Por un buen presidente o por un buen director? Alex está hablando sola. Si quieres prender tu micrófono, Ale. Ah, ya. ¿Presidente? ¿Por el presidente? ¿Sí? Yo creo que empieza el presidente. El presidente es el que... De hecho, todos los que son directores o que empezamos con una asociación, por lo general, bueno, sí es cierto, porque dices, si tienes habilidades ejecutivas te quedas en director y si tienes habilidades de consejo te vas. Sin embargo, Ale, fíjate que, vamos a admitir a Vladimir que ya se había ido y regresó. Hay una reflexión aquí interesante, Ale. Por un lado, yo te daría la razón. A veces he contestado, no, pues por el director, porque el director se queda, el presidente se puede ir, y es que ahí hay otro tema. ¿Cuánto debe durar el presidente? ¿Cuánto debe durar un consejero? Hay organizaciones donde se eterniza la presencia del consejero, del director, y eso es sumamente negativo. Es más, conozco una institución que señala como una de sus virtudes que nadie se va. Dice, ay, aquí lo mejor es que dejamos de ser presidentes y nos quedamos en el asiento todos otra vez. No, no es bueno, eso es malo, porque está haciendo que no empiece, que no entren otros grupos, que no haya renovación. Tanto es malo para la persona, porque la persona una vez que está 2 años, 3 años, 4 encabezando una causa, puede irse a otra. No necesita estar ahí permanentemente. Y la institución se tiene que alimentar de gente siempre fresca, de liderazgos siempre frescos. Entonces, realmente eso me lleva a pensar que en el mundo ideal, los consejeros duran menos que los directores o que las administraciones. Pero también hay otra reflexión interesante. ¿Quién alimenta la inspiración del presidente? El director. ¿Por qué? Porque es el que tiene contacto con la actividad cotidiana. El director, ¿a poco no les pasa a ustedes que luego se emocionan y dicen, ay, mira nada más a fulano de tal el efecto tan positivo que le hemos dejado después de nuestra acción educativa o después de haber ido a su casa a llevarle el agua que no tenía o después de haberle dado esta salud que no lleva? Bueno, nos emocionan los resultados como miembros de un equipo
que está en la operación. Esos tienes que compartirlos con tu consejo. Hacer que ellos también vayan. Es bien importante. Nosotros Y tenemos tener un una programa. comunicación, tener una comunicación constante entre el director y el presidente. Eso es fundamental, ¿no? Para transmitirle ese sentir. Ahora, perdón, Jaime, pero No, no. quería, antes de que pases al siguiente punto, también comentar que uno de los problemas que a veces tenemos es que el director trata de armar estratégicamente para sus intereses el consejo directivo, que eso es algo que tampoco hay que hacer, ¿no? O sea, tener un presidente a modo y de alguna manera hace sesiones ahí de lobbying con los demás consejeros para ver a quién se elige. Ese tema de tratar de hacer un consejo, construir un consejo directivo a la medida del consejo, del equipo ejecutivo no es bueno. Hay que tener muy claro los perfiles de que se requieren para la organización y convocar en la medida de esos perfiles, pero no en medida de los intereses o de la situación muy particular del director o del equipo ejecutivo, porque eso sería pues como un veneno, ¿no? Porque a veces se revierte y muchas veces lo que tú crees que podía haber sido tu presidente ideal no lo es, y entonces se empieza a hacer una guerra entre el director ejecutivo y el presidente que pone en riesgo la propia gestión de la organización. Sí, y sabes que, Felipe, también es bien común encontrar familiares ahí. O sea, el presidente coloca a su familia en el equipo y eso está también es ciertamente inadecuado porque es muy difícil establecer una línea de actuación jerárquica sana cuando el que dirige es la sobrina o el hijo consentido. Ese es otro tema también. Aquí estamos hablando muchas veces del mundo ideal, ¿verdad? Claro, lo ideal es una cosa, lo que sucede en la realidad es otra. Acercar la realidad a lo ideal, ese es el asunto de los que estamos en el taller. ¿Cómo le podemos hacer para acercar lo que realmente hay ahorita a un esquema ideal? Ah, ese es el asunto del taller. Precisamente para hacerlo, vamos a tener que primero reflexionar las cosas, ¿no? Saber que existen cosas que se pueden hacer, en fin, y luego un plan de acción. Aquí tenemos en los comentarios dos manos que están levantadas. ¿Es Ana María? ¿Eres tú? Por si quieres hacer tu planteamiento que estás haciendo en el chat y que es muy importante hacerlo en el micrófono, Ana María. No, no era Ana María, creo que me equivoqué. Pero hay dos manos levantadas. Sí, yo de Lesbia de Fundación. Sí. Aquí esta parte se me hace bien interesante, aparte de las otras, que luego está el consejo, luego existe algunas veces el presidente, que es el que, como que el consejo o el presidente que procura los fondos, y luego existe un consejo o directivo, y luego sigue los ejecutivos, ¿no? El que hace todo esto. Ahí luego hay mucho conflicto porque, bueno, lo que he visto en otras partes es de que la comunicación llega directo arriba y la parte de en medio quiere que se le comunique antes de llegar arriba. Y luego algunas veces también, a lo mejor podríamos decir en nuestro caso, la inspiración, nosotros gracias a Dios no tenemos que inspirar sí los inspiramos a los de arriba, pero como que siento que nos tienen que inspirar un poquito a nosotros para que no nos vayamos a querer ir. No sé si me explico. ¿Te refieres al equipo ejecutivo? O sea, los del consejo tienen que inspirar un poquito al equipo ejecutivo para que no se vaya. Sí. ¿Cuál es la mejor? Perdón la interrupción, pero te hago una pregunta muy precisa. ¿Y cuál es el mejor instrumento para que no se vayan? Que nos dejen que el trabajo fluya. Ahora sí que la cuestión económica puede ser factor o no, la verdad, porque eso existe y es real, pero creo que es como que confíen en nosotros, en todo lo que hemos planteado y se los hemos presentado y nos aprueban y nos dejen fluir, porque algunas veces cuando vamos en el camino, algunas veces hasta hacemos una broma aquí, esto es Big Brother.
Las reglas cambian todos los días y algunas veces ya nos aprobaron algo y nosotros decimos, ok, ya tenemos la misión, ya tenemos el objetivo, vamos, go. Nosotros ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Y algunas veces en el camino no es la presidencia porque procura fondos, sino que es el de en medio, o sea, como que el consejo o el directivo que nos hace pararnos mucho. Se lleva a cabo, pero sí hay mucho y algunas veces es muy desgastante para nosotros como equipo porque nos encontramos como en la espada contra la pared, porque el de arriba me está diciendo algo, porque yo tengo contacto directo con el de arriba, y el de abajo me dice otra cosa, entonces tengo que tener bien a los dos contentos y ese es bueno, es algo que les queremos compartir, de que a lo mejor nosotros lo hemos vivido mucho, lo hemos sabido llevar, pero es alguna realidad, ¿no? Algunas veces que sucede. Totalmente, sí, sucede, llega a suceder mucho. Cuando te refieres al de arriba y el de abajo, Lesbia, cuando te refieres al de arriba y al de abajo, ¿te refieres al presidente y a algún consejero? Sí, o sea, está la presidencia y tenemos el consejo, que el consejo en nuestro caso son directivos. Bueno, ahí es muy importante entender que el presidente es presidente del consejo, ¿no? Entonces está al mismo nivel del consejo y el consejo finalmente no es que el presidente tome decisiones, el presidente conduce las juntas de consejo y las decisiones son de todo el consejo. Y es un poco lo que les decía hace un momento de que tenemos que evitar el que después en lo individual cada miembro del consejo se siente el jefe de la organización. No es así. O sea, cualquier cosa la tienen que, o sea, tiene todo el derecho de tener una posición y de poder hacer una recomendación, pero la tienen que hacer en el marco del consejo y las decisiones se tienen que tomar ahí. Por eso sí es importante que cuando te suceda alguna de estas cosas, en una junta de consejo donde, no sé en el caso de ustedes si están integrados en la parte de consejo, porque hay algunos consejeros que dicen, no, es junta de consejo sin el equipo ejecutivo, y otros donde sí invitan al equipo ejecutivo. Si ese es el caso, el último, yo lo que te recomendaría es que en la junta de consejo plantees la situación, no con nombres, o sea, no acusando a un consejero, sino poniendo esa situación planteada para que el mismo consejo caiga en la cuenta de lo que está sucediendo y que es válido. O sea, cualquier consejero en lo particular puede acercarse y tener comunicación contigo como cabeza del equipo ejecutivo y darte el comentario, pero no es, o sea, no lo debes de tomar tú como una orden, porque el mandato, no orden, te la da el consejo directivo en colegiado, no en individual. No sé si estés de acuerdo, Jaime. Sí, totalmente de acuerdo, Felipe. Y aquí una cosa bien interesante que ocurre mucho es que los consejos finalmente tienen que ser motivados o automotivados. Tú eres el instrumento para que se logre esa motivación, pero no eres la que lo hace. Eres el instrumento para que se logre el efecto correcto. Eso es lo importante de entenderlo. Miren, aquí siempre es importante ver que uno mantiene los elementos suficientes para que el consejo se motive continuamente. Y hay una figura que sirve mucho para esto, el ejemplo, el testimonio. Tú, por ejemplo, si quieres provocar un cambio en el presidente o en alguno de los consejeros, dale ejemplos. Y no ponerse a ceremoniar, es que yo creo que aquí debemos hacer eso, no. Sino más bien me he dado cuenta que en la institución de enfrente o de allá o de la otra, se está haciendo algo bien importante que tiene muy buen efecto. Vender constructivamente las ideas. Me acuerdo que hace tiempo nosotros en una institución estábamos enfroscando en un problema muy grave y el sentimiento era muy de derrota, es que vamos muy mal, nada nos funciona, hasta que llegó uno que dijo, no, al contrario, esta institución camina muy bien, pero puede caminar mejor. Entonces hicimos planes para que caminara mejor. Claro que ya que acabó la película, te puedo decir que iba a caminar bien, caminaba de la patada, pero es mejor siempre tomar impulso después de un pensamiento constructivo hacia adelante, que abra los ojos en forma positiva.
Porque sí, muchos luego queremos motivarlos en base a discursos derrotistas, pues no, así no se motivan las cosas. Tiene que ser en base a cosas optimistas siempre. Ale Gómez está levantando la mano. Ale, tienes el micrófono cerrado. Sí, van a hacer mucho ruido. Lo que yo creo que nosotros como asociaciones del sur de Tamaulipas, todas necesitamos mucho consejo, pero ¿cómo consejo para armar el consejo o guía? ¿Cómo puede ser alguna forma que nos pudieran apoyar? Pero obviamente somos distintos, tiene que ser en lo individual. Alguna forma que se armara para poder apoyarnos en eso, o con los tiempos, o no sé. Ahorita comentó, Sí, en las asociaciones yo creo que todas tenemos inquietudes individuales, muy claro. válidas para Esto es mejorar. personal. Ujú. Esto es personal. Realmente pocas cosas hay tan personales como estos temas, porque depende de la institución, en su momento de vida. Primero hay que hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde estamos situados? Es la primera pregunta que siempre hay. Y ya de ahí se hace un estudio hacia dónde puedes y se puede ir caminando. ¿Qué podemos hacer? Entrar en contacto después, de manera directa, con mucho gusto. Ve que pediste mi correo, puedes escribirme con mucho gusto y nosotros damos después alguna idea, asesoría, con mucho gusto también. Muy Nuestra bien. pasión es que se fortalezcan las organizaciones de la Las asociación. organizaciones, ¿de acuerdo? Es tan Ay, importante, ¿no? Nada más permíteme aquí, Felipe, decirles, a veces no nos damos cuenta y por eso no agarramos conciencia de clase. Nosotros somos muy importantes en la sociedad. Entonces, para poder hacer que lo que hacemos se haga mejor, tenemos que echarle técnica, procedimiento. No solo algo así como que intuitivo, no. Tiene que haber una técnica, un procedimiento. Entonces, con mucho gusto Y te ayudamos. técnica. Pues, Felipe, vas a Sí, decir, perdón, no, sí, Ale. que precisamente parte del modelo que tenemos pensado para este espacio consta de tres partes, ¿no? Una es estas sesiones en vivo. Otra es el material del curso en línea que por ahí les mandé la liga en el chat para los que no han entrado. Les recomendamos entrar porque ahí están materiales de cada uno de los temas para que ustedes puedan revisarlos. Y tercero, están los foros. Vamos a estar haciendo los foros bimestrales donde vamos a ir abordando cada uno de estos temas, desglosándolos y con mucho gusto podemos ir tomando, ahorita presentamos ejemplos de casos que conocemos, pero en los foros es posible que podamos ir tomando el caso de cada uno de ustedes para irlo desmenuzando y que esto sirva de ejemplo para otros. Y el día de ayer también había surgido una nueva idea también en el sentido de que podemos ir tomando el caso de alguna de estas organizaciones. Nosotros vamos a tener espacios de podcast y de video cada semana donde podemos ir revisando tema por tema las situaciones que se van enfrentando ustedes como organización, irlas desglosando. Entonces, para tranquilidad de todos ustedes, independientemente del trabajo y del apoyo que podamos darles individualmente, este espacio, si a ustedes les parece bien, lo vamos a continuar de manera que sea un espacio de crecimiento y de información y de reflexión para cada uno de ustedes. muy bien. Felipe, al link que nos mandaste de Cursecraft, trataron de entrar los que no llegaron y dicen que no pudieron entrar, que no han podido entrar a los links. Bueno, yo ahorita les acabo de mandar otro, Ahí se que nos traten por ahí mandaste. y si no, ok, ahorita lo checamos antes de que termine la sesión, queda comprobado, pero sí es importante que entren, ¿no? Vamos ahorita a ver eso, pero ahí van a tener ustedes toda la información. Si no, bueno, tienen los contactos directos de nosotros y podemos ayudarles para que puedan resolver ese tema de la entrada. Y antes de terminar la sesión, agendaríamos de una vez, si les parece, tomando en cuenta que la mayoría del grupo está ahorita, el fijar la fecha de la sesión del foro, ¿no? Y a partir de ahí hacerlo cada 2 meses. Bien. Muy bien. Me gustaría compartir la pantalla ahorita para irnos a último tema que queríamos tratar el día de hoy respecto de los voluntarios. Sí. Alguien también habla mucho de esto y es que es bien importante cómo manejar el voluntariado dentro de una institución. Lo primero que me salta a la vista es que
el voluntariado tiene un efecto enorme, ser voluntario. El involucrarse en acciones de voluntad, ayudando a los demás, ayuda a la felicidad, eleva la autoestima, reduce la depresión, el sufrimiento psicológico y entrega un mayor sentido a la vida. Todo eso junto. El voluntario que no tenga esto, que no obtenga esto, difícilmente estará siendo un voluntario que pueda dar todo lo que dé. Siempre va a ser un voluntario limitado. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Un voluntario está aquí para aumentar su felicidad, elevar su seguridad en sí mismo, reducir la depresión. Y es más importante en estos tiempos tristes, en los que hay mucha depresión social, de repente la gente está apachurrada. Bueno, es importante que sepamos, cuando te dicen soy voluntario, eso es lo que quieren buscar. Un programa de voluntariado debe contener una secuencia organizada de captación de voluntarios, de selección, de capacitación, de seguimiento, motivación, reconocimiento y evaluación. No es cualquier cosa. Aquí no es échame la mano, es échame la mano, pero de una manera bien hecha. ¿Sí? Que en primer lugar no se lo digas a cualquiera o no aceptes a cualquiera. Tiene que haber una herramienta de captación, una herramienta de selección. ¿De dónde los vas a sacar? ¿Cómo van a hacer? Porque si no, te echan a perder la causa, así de simple. O tú lo que puedes ahí tener como algo prometedor, puede que al revés sea algo que te ayude, que no te ayude. Tienes que capacitarlos, los consejeros tienen que tener pues una inducción, tienen que tener una jornada de capacitación importante, tienes que darles un seguimiento, estar siempre pendiente, motivarlos. Es toda nuevamente, es un arte, pero además es una técnica que hay que seguir. Digo, si es que quieres tener voluntarios adecuados y hacer de estos una institución sólida, porque si no, bueno, pues es gente que nada más te va a echar la mano, va a venir de vez en cuando a ayudarte a hacer los pastelitos o a llevar las despensas, pero elaborar un buen programa voluntario, eso es algo bien importante, es lo que hace a una organización más eficiente. Entre las posibilidades para elaborar un buen programa están retener e incentivar a quienes se acercan ofreciendo su tiempo y su capacidad para incrementar su eficacia y su eficiencia en el manejo de voluntarios, para responder a las exigencias que cada día plantean los voluntarios. Los voluntarios son un arma bien importante de generación de fondos, no nada más de operación de la misma institución. También pueden ayudarnos a generar fondos, a generar recursos. Es bien importante por eso este tema y entender los voluntarios. Tengo un video por aquí, Felipe, pero no sé si tú puedes ayudar a ponerlo o si yo le hago aquí clic sale. ¿Lo probamos? El problema es el sonido. Sí, a ver si quieres ponlo. El tema es que tengas compartido el sonido de tu computadora. ¿Y eso en donde está el microfonito tienes ahí las opciones. Entonces puedes poner compartir, dice compartir el sonido. Eso es en Zoom, ¿verdad? Sí. Perdón, me voy a Zoom. O si lo tienes en YouTube es mejor directamente, porque entonces sí lo vas a poder oír. ¿Sí? Pues sí. Sí. Ok, sí. Ahí está. ¿Se está escuchando? Se oye lejos, pero sí se escucha así. Bueno. Nada más comparte nada más comparte la pantalla del video porque se ve la pantalla de la presentación, no del video. ¿Así? Ahí se oye, pero no se ve. Se está viendo nada más la liga. No. Tienes que compartir la pantalla. La pantalla que tienes. No. Bueno, lástima. Ahora no puedo callarlo. ¿Cómo callo a YouTube? Ay, vale. Tienes que irte ahí y ponerle pausa. Está. Ya. Bueno, ni modo, es ese problema de que... Ahí está la liga, de cualquier manera. Son materiales que están por eso en el CourseCraft. Ahí está, ya les mandé otra liga
por si, por la que también pueden entrar. Ahí están todos los videos, todos los documentos, las presentaciones. Incluso van a estar los videos de las 3 sesiones de estos días. Bueno, ok. Bueno, pues ni modo, pero bueno, ahí está. El último de los 3 videos que vamos a poner ahí es el video que realmente me interesaba más que escuchar, que vieran. Pero bueno, cuando lo tengan en el Kurzkraft, vean el último sobre todo porque está interesante y además es un video muy entretenido sobre la función de un voluntario. Hagan su programa de voluntarios en donde estén, en la institución, sea chiquita, sea grande, se puede hacer un programa. Hay que coordinarlo, hay que mantener esa coherencia que de alguna manera establezca políticas y se cumplan. Hay que proveer siempre a los voluntarios de elementos claros, como lo habíamos hablado antes, y mantener fluidos los canales de comunicación entre los voluntarios y el staff o el equipo ejecutivo. He visto tantas organizaciones donde lo último, por ejemplo, no se hace. Los voluntarios parece que viajan aparte y el equipo ejecutivo no los mantiene en comunicación. Es más, muchas veces los voluntarios es más fácil que se den cuenta de un problema de la institución que el mismo staff o que el mismo equipo ejecutivo, porque los voluntarios son los que están en la cercanía con los beneficiarios muchas veces. Entonces son importantísimos para que nos digan qué está pasando, nos mantengan informados, nos digan qué áreas de oportunidad hay en la relación que tenemos con las comunidades a las que atendemos. Por eso mantener un canal de comunicación continua entre los voluntarios y el equipo ejecutivo es muy importante. Aquí es donde estaba el otro video que les recomiendo mucho ver. Y luego, por último, el voluntario tiene un ciclo de vida. Y esto hay que hacerse a la idea y entenderlo claramente. Ese ciclo de vida involucra primero pues tener una convocatoria, convocarlo. ¿De dónde? No, cuidado, no haya que aceptar cualquier voluntario nada más porque nos dice que tiene ganas y disposición. Tiene que haber un mecanismo para aceptar a los que realmente necesitamos, a los que realmente pueden ser felices en esta institución, a los que sí pueden sentir que su trabajo diario aporta valor. Hay que seleccionarlos, hay que darles un documento o de alguna manera decirles, ok, eres voluntario. Es bien importante, no es así nomás, es un procedimiento, una ceremonia de bienvenida, una carta, una copa de champaña, alguna cosa que diga, ya, estás con nosotros. Y luego hay que darles una inducción, una empapada general de la organización, darles un curso, un video, en fin. Luego, capacitación específica sobre lo que van a hacer. Miren, yo recuerdo que hace muchos años, en mi etapa de joven, éramos voluntarios en las visitas a asilos y orfanatorios. Me acuerdo mucho de un orfanatorio al que íbamos, el asilo se llama Marilac, es muy conocido. Y fuimos y le dijimos a la madre superiora, madre, queremos venir todos los viernes y queremos hacer aquí con los viejitos, con las viejitas, una actividad. Y la madre nos dijo algo que nunca se me olvida. Hijitos, si lo quieren hacer, háganlo siempre. Si nada más van a venir 2 o 3 veces para saber qué se siente y dejan de venir, no lo hagan, porque afectan a las viejitas, a los viejitos, porque ellos se encariñan con ustedes y los esperan todos los viernes. Y si de repente al tercer, quinto viernes ya no vienen, se van a sentir mal. Y yo no necesito que mis viejitos se sientan mal, necesito que se sientan bien. Si me ayudan comprometiéndose en serio, les doy entrada. Si no, no. Le dijimos, no, madre, claro que sí, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Éramos como 15 chamacos de preparatoria y dijimos, sí, hay quienes querían llevar su guitarra, hay quienes querían, bueno. Entonces nos dijo la madre, vamos a darles una plática de preparación. Madre, ¿de veras quiere que tomemos esa plática? Pensamos, sí, vamos a tener una plática de 3 horas. 3 horas, madre, pero es demasiado, ¿no? Sí. Y tuvimos nuestra plática con unas monjitas muy lindas, muy simpáticas, que nos dieron la plática. Después de eso, ya no éramos 15, ya éramos como 4 o 5. ¿Por qué? Porque lo que nos dijeron en la capacitación, a muchos no les cuajó. Dijeron, no va por ahí. Nada tontas las madres, fueron muy inteligentes y supieron realmente seleccionar o hasta autoseleccionar a los que sí podían ser voluntarios. Los que no, se hicieron a un lado. Nos fueron acompañando, hay que ir acompañando al voluntario en ese ciclo, hay que estar juntos, hay que estar viendo qué problemas tiene, qué problemas se le presentan, qué cosas se pueden hacer mejor, hay que darles reconocimiento. De esa misma anécdota yo recuerdo que al final de un ciclo
nos dieron un diploma las madres y nos hicieron un pastel con los viejitos. Eso fue muy lindo y fue una manera de reconocernos. Hay que evaluarnos. El voluntario es muy difícil de decirle si haces bien o mal tu trabajo porque pues es voluntario, pero hay que hacerlo de alguna manera. Hay que hacerle ver cómo va. Y por último, pues hay que, aquí ya no me acuerdo, hay que egresarlos, hay que sacarlos cuando ya pasó su tiempo, cuando ya pasó su época. Es como la que les decía de los consejeros eternos. No, los voluntarios también tienen un ciclo de vida y hay que saberlo reconocer. Cuando el voluntario ya se cansó, ya, bueno, adiós, que se vaya a otra institución o que comience en nuestra propia institución otro proceso diferente, pero hay que verlo así. Es como los productos comerciales, ¿verdad? Tienen su ciclo de vida. Y cuando notamos que la pasta dental Colgate ya no se está vendiendo igual, tenemos que reiniciar un ciclo de vida. Entonces inventamos Colgate Plus, Colgate Premier, o no sé, para poder hacer que vuelva a empezar el ciclo de vida del producto. Es igual con un voluntario. Estas son algunas ideas sobre equipos ejecutivos, sobre voluntarios y sobre consejeros que dimos el día de hoy. Espero que sean ideas útiles. No sé sobre voluntarios, si alguien quiere tener algún comentario antes de... Sí, Ale, ya levantó la mano. Perdón. Me gustaría mucho como para el programa de voluntariado también si nos pudieran apoyar. Y yo creo que podemos escoger alguna asociación y todos echarle un montón para organizar el programa de voluntariado y así ir apoyando a cada una. Se me hace bien útil. Yo siempre he querido, pero bueno, este esquema fue muy bueno desde la captación. Yo he captado y me he arrepentido de captar al que llegue. Y gente bien feo, pero a veces no. Entonces todo esto, yo creo que ahí todos podemos ser voluntarios con alguna de las asociaciones. A la hora de armarlo, aprendemos todo. Es más parejo que como sería el consejo, que sí es muy individual. Fíjate, Ale, que me acuerdas de una sesión en Guadalajara, me acuerdo muy bien, una mañanita. Llamamos a un instructor, dio un curso, iba muy bien. A las 2 horas alguien se acerca y me dice, oye, qué bárbaro, qué bien, pero nunca nos habían dicho esto. Y yo pensé para mis adentros, con un poquito de arrogancia, te confieso, está diciendo lo que yo les podría haber dicho. Nada más que le están haciendo más caso a él que a mí. Es natural. Esto es natural. Por eso es importante muchas de estas herramientas para mejorar a sus consejeros, para los voluntarios. Ayúdense de alguien que pueda ser el que sea el conducto para esa enseñanza, porque es bien importante. ¿Y saben qué? Llénenlo de ejemplos, de testimonios chuscos. Recordémonos de la plática que tuvimos antier. El buen humor es muy importante. El buen humor, la atracción de casos interesantes que conmuevan, pero que al mismo tiempo inviten a la acción, es bien importante. Hay que vivir esto, ¿eh? Realmente sería esa casi mi reflexión al final de cuentas de estos 3 días. Hay que vivir lo que estamos haciendo. México nos necesita enormemente, más en estos momentos en que la situación está tan crítica y nos necesita más que nunca. No nos vayamos a hacer para atrás. Al contrario, hay que dar 3 pasos adelante para poder resolver las muchas causas tan interesantes y apasionantes que tenemos al día. Pero para eso hay ciertos ejes que atender. Bueno, hay primero que atender algo muy importante. Necesitamos profesionalizarnos más. Necesitamos hacer un sector mucho más organizado, más interesado, con dedicación, con método, con procedimiento. Y hay varios ejes verticales importantes que atender en ello. Una es la que vieron ayer con Felipe y con Alex, el fundraising. Importantísimo, cómo atraer recursos, no solo económicos, de todo. Y no solo en efectivo, en especie, también de tiempo, en fin, pero finalmente son recursos y hay que atraerlos. La segunda, pues efectivamente, los consejeros. Bien importante. Tercera, el equipo ejecutivo. Bien importante. Y cuarta, los voluntarios. Por supuesto, otra muy importante son cómo operen las distintas causas. Si yo digo que estoy atendiendo a la lucha contra el hambre, pues tengo que hacerme experto en el terreno del hambre. Yo me acuerdo que en alguna ocasión una mujer de Oaxaca, muy linda, muy bien intencionada, se llamaba Alejandra. Y Alejandra llegó con nosotros porque quería poner una institución educativa. Y me acuerdo que el presidente del Consejo de Presidente en aquel entonces y yo estábamos muy asociados, era un tipo excepcional, y llegamos
Y ella nos pone la cláusula del contrato que se iba a firmar para que hiciéramos una sucursal, una concesión de nosotros en Oaxaca. Nos pone una cláusula en el estatuto que nos llamó la atención, y la cláusula decía: la organización nuestra tendrá la exclusividad de los programas en Oaxaca. Y dijimos, caray, ¿tú quieres exclusividad territorial? Sí. Le dijo el presidente, me parece muy bien. Por cierto, nada más por preguntar, ¿cuántas escuelas hay en Oaxaca? No, pues ¿cuántos maestros hay? ¿Cuáles son los principales problemas educativos, los rezagos? A nada sabía contestar. Entonces le dijo, muchacha, ¿cómo quieres una exclusividad si no conoces tu mercado? Para empezar, hay que conocer el mercado de lo que atendemos. Hay que saber la adversidad que tenemos enfrente, porque, ¿saben? Hay una frase muy cruel, pero muy cierta, ¿eh? En guerra avisada no existen muertos. En guerra avisada no existen muertos. Cuando la guerra se avisa con anticipación, nos podemos preparar para ello. Pero cuando dejamos que las cosas se vengan encima y no estamos preparados, nos vamos a morir o vamos a matar muchas cosas de la institución. Es ahorita cuando estamos en una guerra, pero avisada. Las cosas están difíciles, cierto. Hay que reconocer su dificultad. El panorama se está poniendo duro, cierto, pero estamos avisados. Que no se diga que no sabíamos. Entonces tenemos que prepararnos muy bien, con actitud, con aptitud, que son finalmente las dos claves mágicas para eso. Tener una actitud adecuada, con letra C después de la A, para poder tener el carácter, el entusiasmo, las ganas, pero también tener aptitud, con letra P después de la A, para poder hacer que con esas actitudes, es método, inspiración primero, método después, procedimiento, nos va a ir bien. No puede haber otra, nos va a ir muy bien. Pues ese es mis temas, Felipe, hasta ahorita. En esto estábamos, pero sé que el tiempo se está yendo y ya más bien ya se nos fue un poquito, pero bueno, finalmente lo importante aquí es saber si tienen alguna otra duda, algún otro comentario para ir cerrando estos temas de hoy. ¿Sí, Ale? Ale, ya no deberías poner tu micrófono cerrado, lo deberías dejar abierto. No, estoy aplaudiendo porque nos enseñaron que así se aplaude. Me parece bueno. muy bien. También aquí nuestra amiga de Fundación Fleischmann. ¿Cómo te llamabas? Perdón, ¿cómo te llamas? Lesbia. Lesbia, Muy pero me dicen lesbi, así que de cualquier... Muy bien. Gracias, Lesbi. Bueno, comentarles, antes de despedirnos, si hay alguien que tenga alguna pregunta que la pueda hacer todavía, pero nada más para confirmarles. El foro de seguimiento sería el día 16 de julio a las 9 de la mañana, de 9 a 11. ¿Sí? Entonces ahí por el LinkedIn les vamos a pasar la liga, ahí va a estar la liga de la sesión, entonces ahí se pueden registrar. O también a través a los de Tampico les vamos a hacer llegar también la liga para que la puedan tener. Pero todos los demás, a través de LinkedIn, ahí va a estar apareciendo ya la liga. Va a ser el 16 de julio, 9 a 11 de la mañana. Y ahí la idea es que vayamos desbordando, desahogando los temas que más les preocupan, como este tema de los voluntariados, o seguir con el tema de los consejos, de procuración de fondos, en fin. Pero ahí ya podemos ir trabajando de manera más específica con ejemplos de ustedes, ¿no? muy bien. Esa es una manera de vernos. Muchas gracias. Vladimir nos está poniendo mensaje. Gracias, Vladimir, por haber estado con nosotros. Y bueno, que esto de estar con nosotros no se interrumpa aquí. Se siga siempre, que estemos siempre juntos, porque finalmente Empresability es un movimiento, pero pues no se puede mover nada si no hay gente que mover y que nos ayude a mover. Así que están todos cordialmente bienvenidos a seguir el diseño, el desarrollo de nuestra empresa y a caminar juntos en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. No, gracias a todos. Recuerden, por favor, las formas de participación es registrándose en Empresability, los que ya lo hicieron, que fue donde hicieron el registro para el curso. Ahí registrarse como miembros, no tiene ningún costo, tienen que nada más registrarse para que estén recibiendo las notificaciones, entrar a la Liga del Course Craft y estar pendientes de la sesión del foro para
para poder continuar, ¿no? De cualquier manera, ahí están, les estamos poniendo en el chat nuestros correos. Jaime también ahorita lo va a poner, yo lo estoy poniendo para que cualquier cosa, si no tienen otra forma de contactarnos, ahí pueden entrar en contacto con nosotros para poder acceder tanto al curso en línea como al foro. Pero también, si para el foro ustedes tienen algún tema o quieren usarse en el buen sentido como de conejillo de indias, poner su caso, con muchísimo gusto, esta sería la forma de poder ir programando. Muchas gracias. Además, también si tienen alguna otra organización que conozcan que les pueda interesar participar, está totalmente abierta la invitación para que les puedan hacer llegar la información y se sumen con nosotros. Gracias, felicidades. Hasta luego a todos, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego, gracias.